Somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, UNABS, de la carrera de Derecho. Hoy estaremos hablando sobre la clase de Derecho Internacional Privado, hablando un breve análisis y muy importante comparativo sobre el Código de Bustamante y nuestras leyes internas. Comencemos. Estaremos hablando del segundo libro del Derecho Mercantil Internacional de los comerciantes y los actos de comercio. La capacidad para ejercer comercio y para intervenir en actos de comercio se rige por la ley personal. Esto significa que los comerciantes están sujetos a la jurisdicción del mismo país donde se encuentra su domicilio comercial. Los comerciantes extranjeros tienen las mismas obligaciones que los nacionales cuando realizan negocios en un país extranjero, de tal manera que los comerciantes pueden probar su calidad de tales ante los tribunales. El artículo 235 del Código de Bustamante nos determina que los comerciantes están sujetos a las leyes comerciales del país donde realizan sus operaciones, independientemente de su nacionalidad. El comerciante extranjero tiene que llevar a cabo todas las formalidades que la ley establezca para poder constituirse como tal en otro país, ya que ellos están sujetos a las leyes y a las regulaciones en el país que se encuentren, incluso si sus operaciones tienen lugar principalmente en el extranjero. ¿Por qué estas compañías tienen que estar reguladas con la ley donde están sus operaciones? Pues tienen que estar reguladas para los efectos de carácter público, ya que la cualidad del comerciante la determina la ley en el lugar donde ellos están realizando el acto o donde se está ejerciendo la industria. Como lo podemos ver en las leyes internacionales y en las leyes nacionales, todo lo relacionado al comerciante y a los actos de comercio y todo lo que de los efectos de carácter público, la cualidad del comerciante, todo esto se determina por la ley del lugar donde se está realizando el acto de comercio o donde se está ejerciendo la industria, indistintamente de cuál tipo sea la industria. La forma de los contratos y actos mercantiles se sujeta a la ley de cada estado y sus disposiciones relativas, incluyendo la inscripción en el registro mercantil de los comerciantes y de las sociedades extranjeras. Estos contratos de comercio se aplicarán las reglas generales establecidas para los contratos civiles de cada país, en este caso, pues las del Código Civil. El carácter mercantil de las sociedades, ya sean colectivas o comanditarias o anónimas, se rigen por la ley en la que está sometido el contrato social y la ley donde está la ubicación comercial. Todas estas disposiciones aplicará la ley de territorialidad. ¿Qué son estas leyes? Estas leyes territoriales son las que subordinan la sociedad a un régimen especial por razón de sus operaciones. ¿Cuáles otras disposiciones territoriales abarcan estas leyes? Todas aquellas que se refieran a su creación, a su funcionamiento y privilegios de los bancos en la emisión y descuentos de créditos y compañías de almacenaje general de depósitos o otras que están análogos a sus operaciones. Las sociedades mercantiles debidamente constituidas en un estado contratante disfrutarán de la misma personalidad jurídica de las demás, de las nacionales. Como podemos ver, todas las compañías nacionales y extranjeras gozan de la personalidad jurídica, de los mismos beneficios y de las mismas obligaciones en el país donde realizan sus operaciones. ¿Qué nos proporciona esto? Esto nos proporciona un marco legal para la actividad comercial transfronteriza y establece las responsabilidades y obligaciones
de los comerciantes en el contexto internacional aplicada a la jurisdicción nacional de cada país. En conclusión, como podemos ver, con lo que nos dice el Código Bustamante del Derecho Internacional, basado también en las leyes personales del propio país, en el Código Civil, podemos ver que todo esto nos garantiza un marco legal en que aún todo acto de comercio y todo comerciante que realice sus operaciones a nivel nacional, o aunque sus operaciones ya sean en el extranjero, pero realizan actos de comercio en el país, esto nos establece obligaciones y responsabilidades que tienen estas compañías y se pueden presentar ante los tribunales como tales. Estas compañías, aún siendo extranjeras, también gozan de los beneficios de las nacionales. También garantiza a las compañías extranjeras y a todos los comerciantes extranjeros a gozar de los mismos beneficios de las compañías nacionales. Un gusto saludarle. El día de hoy le voy a hablar sobre lo que es el libro segundo del Código de Bustamante con lo que respecta al título 3 que va del Código de Bustamante del Comercio Marítimo y Aéreo. El Código de Bustamante es un conjunto de reglas y principios que regulan el comercio marítimo internacional, establecido en 1926 durante la sexta Conferencia Internacional Americana en La Habana, Cuba. Fue creado para promover la seguridad y la eficiencia en el transporte marítimo entre los países de América. Esto respecta a lo que es el Código de Bustamante en lo que es el comercio marítimo internacional, marítimo y aéreo internacional. ¿Qué nos dice el Código de Bustamante del artículo 274 al 284? Los artículos del 274 al 284 del Código Bustamante se refieren a diversas disposiciones. Dentro de esas disposiciones están las relacionadas con el transporte de mercancías por mar, incluyendo responsabilidades del capitán, la carga y descarga de mercancías, el transporte de pasajeros, entre otros aspectos. Sobre lo que son los buques y aeronaves, según el Código de Bustamante nos dice que establece disposiciones relacionadas con varios aspectos de los buques y las aeronaves, incluyendo su registro, su nacionalidad, la bandera, responsabilidades, seguridad y otros temas relacionados con la navegación marítima y aérea. A todo esto, ¿cómo se relaciona el libro del Código de Bustamante con las leyes de Honduras en cuanto al comercio marítimo y aéreo? Bien, están regulados según el libro 2 del Código de Bustamante, que se abordan principalmente aspectos relacionados con la navegación marítima, como la nacionalidad, como lo dije anteriormente, el registro de buques, las competencias de los tribunales, la responsabilidad de los armadores, entre otros temas. En cuanto a cómo se relaciona con las leyes de Honduras en materia de comercio marítimo y aéreo, pues bien, dependerá de que si Honduras ha adoptado esas disposiciones específicas del Código de Bustamante a su legislación nacional, o si han desarrollado leyes o regulaciones propias inspiradas en los principios generales del Código. Pero a todo esto, no está de más, ¿verdad?, entender cómo se relaciona específicamente con las leyes de Honduras, pero también sería necesario revisar la legislación marítima y aérea de Honduras, así como cualquier tratado internacional que Honduras sea parte relacionado con estos temas. Esto quiere decir, ¿verdad?, de que no nos vamos a apegar solo a la legislación hondureña, sino que busquemos tratados internacionales, todo lo que se relaciona con el Código de Comercio de Honduras y también los tratados internacionales. A todo esto, ¿qué nos dice el Código de Bustamante sobre los contratos especiales del comercio marítimo y aéreo? Pues en los tratados especiales, el Código de Bustamante nos aborda varios aspectos de los contratos especiales. O sea, hay contratos especiales, están contratos ordinarios y están los contratos especiales en el comercio marítimo y aéreo, y esto está estipulado según los artículos del 300, si no me equivoco, del 200 al 320 en adelante.
El Código de Bustamante aborda varios aspectos de los contratos especiales, como les dice. Entre ellos está contrato fletamento. Este contrato implica el arrendamiento de un buque o aeronave por un periodo de tiempo específico o para un viaje en particular. El código puede establecer disposiciones relacionadas con las responsabilidades y obligaciones de las partes, el pago del flete, las condiciones de carga y descargas, entre otros aspectos. Tenemos otro contrato especial que es el contrato de transporte de pasajeros. El código puede regular los contratos de transporte de pasajeros en términos de responsabilidades del transportista. Acuérdense que estos transportes de pasajeros pueden ser marítimos y pueden ser aéreos. Estamos hablando de las transportistas, de derechos y obligaciones que tienen los transportistas y los dueños de esos transportes, y las condiciones y obligaciones de los pasajeros, las condiciones de viaje, compensaciones en caso de retrasos o cancelaciones y otros aspectos relacionados. Esto está estipulado en el Código de Bustamante, en ese contrato especial de transporte de pasajeros, y también está estipulado en el Código de Comercio de nuestra legislación hondureña. Tenemos otro contrato que es el contrato de transporte de mercancías. Este contrato implica el transporte de mercancías por mar o por aire. El código puede establecer disposiciones relacionadas con la responsabilidad del transportista por pérdidas o por daños. Puede ser de que en medio de una embarcación se dio vuelta un buque o se dañó una mercancía en específico. Entonces, en este contrato de mercancías está relacionado lo que implica lo relacionado con las responsabilidades del transportista por la pérdida, por daños o retrasos en la entrega de las mercancías, las condiciones de carga y descarga, las obligaciones del cargador, entre otros aspectos. ¿Qué nos quiere dar a entender este contrato? De que se paga como un tipo de aseguranza. Tanto el transportista o los dueños de las cargas pagan una aseguranza para que esa mercancía ya pueda ser por desastres naturales, por daños o por pérdidas, se pueda hacerse responsable del pago de esa carga o de ese transporte. Estos son algunos ejemplos de los contratos especiales dentro de los muchos que pueden haber, ¿verdad? Que podrían estar regulados dentro del Código de Bustamante. La aplicación y la relevancia específica de estos reglamentos o de estos contratos ya están a la disposición de cada legislación nacional y los tratados internacionales que se tienen, ¿verdad? Con los otros países en cuestión, ya sea que Honduras tenga un tratado específico con otros países, entonces va relacionado con eso. Y también hay una prescripción de todo esto, no es que queda abierto a que si se pierde una carga o si hay un daño o algo para el estilo de lo que son las cargas o que son las mercancías, hay una prescripción. Según el artículo 295 en el Código de Bustamante nos dice que la prescripción de las acciones nacidas de los contratos especiales o de todos los otros contratos ordinarios y actos mercantiles se ajustará a las reglas establecidas dentro del código respecto a las acciones civiles o dentro de la legislación nacional e internacional, igual que los tratados y convenios que hay con los demás países. Hablando, ¿verdad?, sobre lo que son la nacionalidad de lo que son los buques, las aeronaves, en este caso estamos hablando de barcos, aeronaves, estamos hablando de lo que son aviones, todo lo que sea, medios de transporte para lo que es la comercialización, para lo que es cargas, para lo que es mercancías. Entonces, las nacionalidades de las naves, según el artículo 274 en el Código de Bustamante, esta nacionalidad de las naves se basa según las pruebas de la patente de navegación y la certificación del registro. Y tiene como pabellón, en todo caso el pabellón es la bandera, como lo dije anteriormente, que es lo que se regula en el Código de Bustamante. Es un signo distintivo aparente. Quiere decir, ¿verdad?, que no solo porque lleve la bandera de Honduras o la bandera de Estados Unidos o cualquier otra bandera de otro país, es que la nacionalidad de esa nave va a ser hondureña o va a ser estadounidense, sino que es un distintivo aparente.
tiene que registrarse o tiene que saber si esa nacionalidad de esa nave es de Honduras o es de Estados Unidos. La ley del pabellón o la ley de la bandera, según las formas de publicidad requeridas para la transmisión de la propiedad de una nave, también va a ir registrada en este Código de Bustamante. También a lo que es la ley de la situación a la que se debe de someter según la dificultad de embargar y de vender judicialmente una nave. O si está uno cargada y despachada. Eso depende también de dónde esté el puerto o la aduana donde se va a desaduanar o va a desembarcar esa nave. Se regulan por la ley del pabellón los derechos de los acreedores después de la venta de la nave y la extinción de los mismos. Por ejemplo, si viene X comerciante a Honduras, ya sea del país de Estados Unidos o de otro país, y tiene exclusivamente vender una aeronave, un buque o una aeronave aquí en Honduras, se va a regular por la ley del pabellón, según el artículo 277 del Código de Bustamante. Libro tercero, capítulo 1 de las leyes penales. Ya nos tipifica el artículo 296 de las leyes penales que obligan a todos los que residen en el territorio sin más excepciones que las establecidas en este capítulo. El artículo 30 de nuestra Constitución de la República de Honduras establece que los extranjeros que prácticamente ingresan a nuestro país, a territorio hondureño, pues definitivamente estos extranjeros están sujetos a la autoridad y también a nuestras leyes hondureñas según el Código Penal. ¿Verdad? También el artículo 3 del Código Penal estipula que la ley penal hondureña se aplicará a todas las personas que cometen un acto punible. O sea, cuando un extranjero en nuestro país definitivamente comete un delito, pues la autoridad está en pleno derecho a aplicarle lo que es nuestro Código Penal. También el artículo 297 del Código de Bustamante dice que están exentos de las leyes penales de cada estado contratante los jefes de estado, los diplomáticos y también el personal auxiliar de esa embajada. O sea que ya lo tipifica el artículo 8 que dice que prácticamente los diplomáticos no pueden ser, que no se aplicará la ley penal hondureña a los jefes de Estado o al personal diplomático. Esto se tipifica que si algún diplomático en nuestro país comete un error o un delito, pues definitivamente creo que se le aplicará el Código de Bustamante o las leyes internacionales, según está estipulado en el Código de Bustamante. El artículo 8 del Código Penal de Honduras establece que no se aplicará la ley penal a los jefes de Estado, a los extranjeros, tampoco se aplicará al personal auxiliar de esa embajada. Y si alguien de repente de estos funcionarios comete un delito en nuestro país, prácticamente no se le aplicará la ley del Código Penal. Ya lo establecen las leyes internacionales de nuestro Código de Bustamante, ¿verdad? Luego viene que el artículo 5 del Código Penal establece que los tribunales hondureños conocerán asimismo de los delitos cometidos en el extranjero cuando el imputado se halla en Honduras y concurra alguna de las situaciones siguientes. Si el responsable del delito es funcionario del gobierno de Honduras y goza de inmunidad diplomática u oficial, pues prácticamente este funcionario se le aplicará el Código de Bustamante, porque definitivamente no puede ser, porque es un funcionario de una embajada, la que está ahí y prácticamente tendrá que
ser aplicado con la ley internacional. También tipifica el artículo 298 del Código de Bustamante. Gozan de igual extensión de los representantes diplomáticos de los estados contratantes en cada uno de los demás, así como sus empleados extranjeros y las personas de la familia de los primeros que vivan en su compañía. Esto es con aquellos diplomáticos que vienen de otro país y que definitivamente están protegidos por las leyes hondureñas y que también tanto ellos como los funcionarios de la oficina diplomática tienen el derecho directamente de gozar de ese beneficio, que la autoridad prácticamente hondureña los proteja. Y en ese sentido, el Código de Bustamante habla de que todo funcionario extranjero tiene que ser prácticamente protegido por nuestras leyes hondureñas. En el artículo 300, la misma extensión se aplica a los delitos cometidos en aguas territoriales. Compañeros, esto es cuando prácticamente un extranjero viola las leyes definitivamente en alta mar, o se comete un delito o otro, ahí donde tendríamos que establecer prácticamente, si es en aguas internacionales, será con el Código de Bustamante, que será prácticamente tratado con las leyes del país donde esté más cerca y sea aplicable el Código de Bustamante. Si prácticamente ya está en aguas territoriales nuestras, pues definitivamente esta persona será sancionada con nuestras leyes hondureñas según la Constitución de la República. Delitos cometidos en estados extranjeros contratantes, dice el artículo 305, están sujetos en el extranjero a las leyes penales de cada estado contratante los que cometieron un delito contra la seguridad interna o externa del mismo o contra su crédito público, sea cual fuere la nacionalidad o el domicilio del delincuente. Si un extranjero comete un delito en nuestro país, pues prácticamente a través de la jurisdicción que nosotros tenemos, podemos aplicárselo según el código, lo que habla el artículo 3, ¿verdad? Que si es punible o es un delito que ha cometido este extranjero, tendrá que pagar en base a las leyes hondureñas con el Código Penal. Reconocido directamente que un diplomático tiene que definitivamente tener buenos modales, comportarse bien en el país donde está acreditado, ya que definitivamente esto habla mucho de la persona que representa dicho país, y todas estas personas tienen el derecho a tener una buena conducta. Obviamente, vuelvo a repetir, cuando se comete un delito será definitivamente castigado con nuestras leyes o con las leyes internacionales del Código de Bustamante. Continuando con los libros del Código de Bustamante, en esta ocasión hablaremos sobre el libro cuarto del Código de Bustamante, donde nos hace referencia sobre los principios generales, competencia judicial y organización de los tribunales. El artículo 314 del Código de Bustamante establece que cada estado contratante determinará su competencia, sus tribunales, su organización, procedimientos, enjuiciamiento y ejecución de sentencias, los recursos contra sus decisiones. El artículo de la Constitución, los artículos de la Constitución que nos hacen referencia a esto son el 1, el 5, el 313 de la Constitución de la República. Detallan la estructura y función del Poder Judicial, asegurando la independencia de jueces y describiendo la organización judicial. Pues las normas procesales y competencias que también nos habla este libro cuarto, el artículo 7 del Código Procesal Civil y el artículo 54 del Procesal Civil Penal de nuestro país, estos artículos especifican las normas obligatorias en procesos civiles y penales, respectivamente, incluyendo la jurisdicción exclusiva de los órganos
penales sobre los delitos y faltas, jurisdicción internacional y tribunales especiales. Los artículos 315, 316 del Código de Bustamante prohíben la creación de tribunales especiales para extranjeros y establecen la competencia territorial y por materia debe seguir la ley de Estado contratante, sin discriminación por nacionalidad. Reconocimiento y ejecución de sentencias de extranjeros. El artículo 754, el 756, el 753 del Código Procesal Civil de nuestro país, estos artículos tratan sobre los requisitos y procedimientos para el reconocimiento y ejecución de sentencias a extranjeros de la República, asegurando en esta sentencia tengan la misma fuerza que las locales, siempre que cumplan ciertos criterios establecidos. Pues continuando con el derecho extranjero y la aplicación del derecho en extranjero, el artículo de la Constitución y el Código Civil establece que los extranjeros tienen los mismos derechos civiles nacionales que pueden ser determinados en Honduras bajo ciertas condiciones. Además, el derecho extranjero puede ser objeto de prueba y debe ser aprobado respecto a sus contenidos y vigencias. Los puntos claves del título sobre el derecho procesal internacional, abarcando desde la organización de competencia judicial hasta el trato de extranjeros y el reconocimiento de sentencias extranjeras, lo cual es fundamental para entender cómo cada Estado parte maneja estos aspectos dentro de su marco del Código de Bustamante y las leyes nacionales correspondientes. Continuando con el título segundo del libro cuarto, que nos habla sobre las competencias, el capítulo 1 de las reglas generales de la competencia civil y mercantil, la sumisión de la dirección de los litigantes pueden someterse ya sea explícita o tácitamente. El juez que ellos elijan bajo ciertas condiciones. Pues esto los habla los artículos 318, 319, 320, 321, 322 hasta llegar a 323. Sin embargo, no se permite la sumisión para acciones reales o mixtas sobre bienes inmuebles ubicados en lugares donde la ley prohíbe. Esto pues relacionado con los temas que hemos analizado en clase. La competencia en acciones civiles y mercantiles para acciones personales. El juez competente generalmente será el lugar del cumplimiento de la obligación de los domicilios del demandado. El artículo 323 nos hace referencia a esto. En acciones reales sobre bienes inmuebles es competente el juez del lugar donde se encuentra el bien, en su efecto el domicilio del demandado. El artículo 324 ya lo habla específicamente sobre ello. Para acciones reales sobre inmuebles, el juez competente será el del lugar donde esté ubicado los bienes. Esto lo habla el 325. Competencia en casos de sucesión y concurso. En los juicios testamentarios o ab y testato, el juez competente es el último del domicilio del fallecido. Esto lo hace referencia al artículo 327. En concurso de acreedores y quiebras, es competente el juez el domicilio del deudor, especialmente si la quiebra o concurso es voluntario. Esto lo hace referencia a los artículos 328 y 329. La ejecución y título de sentencia en extranjero, la ejecución de título y título extranjero reconocido se lleva a cabo al juez de letra del domicilio condenado o si este no reside en Honduras, en el lugar donde se encuentran los bienes artículo 356. Jurisdicción sobre los extranjeros, contratos internacionales. Los extranjeros nacionales con domicilio en Honduras pueden ser demandados en Honduras para cumplir obligaciones contratadas en el extranjero. Esto es el artículo 76.
Los bienes en Honduras están sujetos a las leyes hondureñas independientemente de la nacionalidad o residencia de los dueños. Esto lo habla el artículo 14. Cooperación judicial internacional. Los procedimientos relacionados con la cooperación judicial internacional deben seguir los tratos a los que Honduras sea parte o en efecto la legislación internacional aplicable. Pues esto lo hace pues fundamentalmente las competencias judiciales en asuntos civiles y mercantiles, enfocándose tanto en los marcos legales para la jurisdicción y ejecución local como la cooperación y procedimientos internacionales. Pues como capítulo segundo, excepciones a las reglas generales de las competencias civiles y en lo mercantil. Competencia de las demandas contra el Estado o jefes de Estado, pues el artículo 333 y el 334 los habla que los jueces serán incompetentes para conocer las demandas y acciones civiles o mercantiles contra otros estados contratantes o sus jefes, a menos que exista la sumisión expresa o en casos de demandas reconvencionales. En los casos de acciones reales donde el Estado o su jefe actúen de carácter público, se aplicarán disposiciones específicas. Competencias en casos de actuación privada de estados o jefes de Estado, el artículo 335. Cuando el Estado o su jefe actúen particulares o personas privadas, los jueces serán competentes para conocer estas acciones reales o mixtas que correspondan según el código. Pues la aplicación general del juicio universal, actuaciones a funcionarios extranjeros, que nos hace referencia al artículo 336, 337, estas reglas se aplicarán en juicios universales independientemente de su actuación en estados extranjeros. Funciones diplomáticos extranjeros, comandantes de buques, aeronaves de guerra también están sujetos a estas disposiciones. Las competencias sobre cónsules extranjeros, el artículo 338, ya nos habla que los jueces tienen competencia sobre los actos consulares a extranjeros, excepto en sus actos oficiales. Estos artículos delinean las circunstancias en las cuales los jueces pueden o no ejercer competencia sobre entidades extranjeras, incluyendo estados, jefes de Estado, funcionarios diplomáticos o cónsules. Establecen condiciones bajo las cuales los tribunales pueden abordar asuntos civiles, mercantiles, involucran entidades internacionales. Cuando la ley del servicio diplomático y consular en Honduras, esta ley regula las funciones de derecho y obligaciones de los funcionarios del servicio diplomático consular en Honduras, en el extranjero. Definen los roles, inmunidades y responsabilidades de los diplomáticos y cónsules hondureños en el ejercicio de sus funciones respectivamente en el ámbito internacional. Para continuar con el hilo conductor de los temas que han tocado mis compañeros con anticipación, yo les voy a hablar acerca del título cuarto del Código de Bustamante, específicamente en el artículo 328, que dice que los nacionales de cada estado contratante gozarán de cada uno de los beneficios por pobre en las mismas condiciones que los naturales. En el artículo 383 nos dice que no se hará distinción entre los nacionales y extranjeros en estados contratantes en cuanto a la presentación de fianzas para comparecer en juicio. ¿Qué nos dice esto? Que cuando un habitante de un país diferente se encuentra en territorio de otro país que sea contratante, va a gozar de los mismos derechos y las mismas obligaciones que tienen los nacidos en aquel país. También dice en el título quinto, nos habla acerca de lo que es el exhorto. El exhorto o comisiones rogatorias. Jurídicamente, en un proceso civil, el exhorto se considera como una petición de una parte procesal con autoridad jurídica o conocimiento de causa hacia otra parte procesal. Es decir, cuando existe
una acción que no es conveniente para otra parte u otro estado, puede utilizar, como decían mis compañeros, las vías que son la mediación mediante sus cónsules y embajadores, y en todo caso el presidente de la República del Estado que exhorta a otro Estado para que no continúe con dicha acción. Un ejemplo muy puntual lo tenemos como lo que sucedió el año pasado con la nación de Costa Rica, que pretendían solicitarnos a los hondureños visa para poder transitar libremente por su país. Entonces, las autoridades hondureñas exhortaron a la nación de Costa Rica para que no llevaran a cabo la acción de solicitud de visa. Entonces, Honduras vino y aplicó el principio de reciprocidad y también el principio de torsión. Se conoce como principio de torsión hacer un exhorto y hacer una acción que sea de la misma manera para que conlleve consecuencias a aquel país que está realizando la acción. Voy a hablar acerca de lo que es el título sexto, las exposiciones de quien tiene carácter internacional. En el artículo 87, en los casos de relaciones jurídicas sometidas a ese código, podrían promoverse en cuestiones de competencia por declaratoria fundada en sus preceptos. En el Código Bustamante, en los artículos 394 y 397, hace referencia a las reflexiones de personas acusadas de delitos y establece los procedimientos para solicitar, condenar la extradición entre países miembros en casos del Código Penal en Honduras, que es una ley nacional, establece los delitos o sanciones correspondientes en el país. Cuando una persona es solicitada en extradición y tenga cuentas pendientes dentro de nuestro país, no podrá ser extraditada, porque nuestro Código Penal ya lo establece, que primero deberá cumplir la pena en nuestro país y luego, en caso de proceder a la extradición, ser extraditado para que cumpla o pague por los delitos que ha cometido en un país, en otro país. Justamente ahorita se acaba de dar un caso donde un ciudadano hondureño estaba siendo solicitado en extradición por el país de El Salvador, específicamente por trata de personas. Pero también hay una excepción como en toda la regla. En la petición de extradición que hizo el país de El Salvador, es una acción que se llevó hace más de 10 años. Entonces, ya había prescrito la acción. En el artículo 486, en el que se justifique un título a la orden negociable que le ha sido transmitido por un medio distinto del endoso, puede exigir que el juez en vía de jurisdicción voluntaria a contestar la transmisión en un documento en la que se adhiera en la constancia que ponga el juez un título, tendrá como endoso por los efectos del párrafo anterior. El título tercero nos dice que en materia de penal, ningún Estado contratante ejecutará las sentencias dictadas en uno de los otros. En materia de penal, en cuanto a las sanciones de ese caso se impugnan. Es lo que hablamos anteriormente, con lo que acabo de explicar de la extradición. Una persona cuando tenga pendientes asuntos de carácter jurídico en su país de nacimiento, deberá entonces, si es capturado dentro de su país, cumplir con la condena a la que se le impute en su país y luego pues ser extraditado si así procede. Por último, el Código Bustamante establece los requisitos adicionales para la extradición, como la necesidad de que el delito sea considerado como delito en varios países y que sea emitido en una sentencia o una orden de arresto. Lo que estamos viviendo es un fenómeno que nos está afectando a nivel de región entre sur, centro y Norteamérica. Últimamente se ha visto demasiado extradiciones por la comisión de delitos por lo que es el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Entonces, es como un tema de moda, pero es un tema que de verdad necesita
ser castigado fuertemente con leyes como las que están entrando en vigencia. Recordemos que hasta el año 2014 se firmó por parte de Honduras un tratado de extradición para que se pudiera poner orden a la situación que se estaba viviendo con anterioridad en toda la región sur, centro y norteamericana. El capítulo 2 nos habla de las reglas específicas sobre la prueba de leyes extranjeras, que es lo que les acabo de comentar. El artículo 408 dice que los jueces y tribunales de cada estado contratante aplicarán de oficio las leyes de los demás sin perjuicio de los medios probatorios en que este capítulo se refiere. Hablando también de temas internacionales, vamos a referirnos a lo que son las sanciones internacionales. En el caso de Honduras ha sido sancionado por el caso de el joven trans Vicky Hernández, que era una persona pues que era defensora de los derechos de las personas trans. En el marco del golpe de Estado del 2008, el 28 de junio, se encontraba con unas amistades, salió a trabajar como lo hacía todas las noches y pues parece que desconocía el toque de queda que se había impuesto y se encontraba en una calle en San Pedro Sula, cuando dicen testigos que apareció una patrulla de la Policía Nacional y quiso arrestarles. Y Vicky Hernández y sus amistades corrieron para escapar del arresto al que iban a exponerse. Entonces dice que la policía abrió fuego contra ellos. Una acción que es condenada desde todo tipo legal, desde todo punto de vista, porque es una acción que conlleva a sancionar al país por acciones inhumanas, por acciones despiadadas contra esta persona que en otras ocasiones ya había sido maltratada, había sido intimidada por la Policía Nacional en aquellos años. Honduras recibe sanciones en las que acepta parcialmente la culpabilidad. Parcialmente porque la sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso obliga a Honduras a resarcir los daños con los familiares de Vicky Hernández, que hasta la vez, según entrevistas, no se han cumplido.